Camino Libre, comunicación con propósito en este nuevo ciclo, el ciclo en televisión. Nos place mucho a partir de este momento estar con todos ustedes con la misma propuesta, Camino Libre, comunicación con propósito. ¿Cómo estás, querido compañero Carlos? ¿Cómo estás, Carlos Aldrete? Un cordial saludo para vos, para todos los televidentes. Es un salto que estamos dando a partir de este mes, de este año. 7º año consecutivo en el aire, pero esta vez en televisión. Y bueno, tenemos el placer de compartir con ustedes pantalla y agradecemos que nos abran sus salas, sus lugares donde van a ver en familia, van a ver en compañía, los debates, los análisis que vamos a compartir, que van a ser siempre temas que van a llamar la atención porque para eso estamos aquí. Temas actuales, temas de los que estamos viviendo diariamente y sobre los que queremos compartir con todos ustedes. Por supuesto, con una opinión y con el pensamiento siempre centrado conforme al criterio que hemos manejado hasta aquí en Camino Libre. Vamos a empezar en esta oportunidad, Carloncho. Tenemos la grata presencia de alguien que es conocido y apreciamos mucho porque el tema exige que tengamos a alguien que sí sabe de esto. Vamos a hablar del tema de la actualidad, Carloncho. Está con nosotros el pastor Carlos Charotti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Charotti. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Muy bien. Y el tema que queremos plantear es el gran reseteo. Si bien es cierto que la atención pública en nuestro país está centrada en el contagio, en la pandemia, en las dificultades políticas y sociales que están surgiendo, también existen amenazas muy grandes que están viniendo desde el exterior y se habla de que una pequeña élite poderosa está redefiniendo el futuro de la humanidad sin consultar con la humanidad. Es decir, está pensando en hacer un planteo impositivo, un planteo obligatorio, una decisión que ellos toman y van a imponer al resto de la humanidad y le llaman el gran reseteo. Estamos con el pastor Charotti, que también es conocedor de temas informáticos, entonces valdría, digamos, la pena entender qué es un reseteo hablando en términos informáticos. Bueno, reseteo es cuando uno reinicia el equipo, ¿verdad? Apaga por un lado y vuelve a encender y el equipo vuelve a levantar todo el sistema y los recursos. Claro, quiere decir que cuando se habla del gran reseteo de la humanidad, se apaga todo, se empieza de nuevo. Se reinicia. Por completo. Se reinicia por completo. Pero bueno, tiene que haber un apagón y a partir de ahí, sí, termina la energía, termina todo y ahí comienza. Bueno, ¿quién está anunciando el gran reseteo? ¿Quién impulsa lo que es este gran reinicio? Bueno, antes que nada hay que decir que todo esto no son, cuentos conspiranoicos, sino son cosas que están en la internet hace tiempo, ¿verdad? Son informaciones públicas, de acceso público. Esto empieza con un grupo que se llama Foro Económico Mundial, que fue creado ya por el año 1971, cuando yo nací justamente, y pasó a llamarse Foro Económico de Davos, porque casi todas sus ediciones se hizo en la ciudad de Davos, Suiza, y de ahí su nombre, Foro de Davos. Y este foro desde el 2004 comienza con un plan para, terminar con todo un esquema de cosas que estaba viendo la humanidad en lo económico, en lo político, en lo social, para pasar a otro nivel, a otra instancia en donde todo comienza de cero. ¿Quiénes son los participantes en estos foros que así en principio pareciera, o podríamos entender que se han abrogado el derecho de tomar estas decisiones a nivel global? Bueno, estos son personas que no fueron elegidas democráticamente en ningún estado, en ningún país. Estos son grupos que representan a diferentes estratos y diferentes industrias de la sociedad. La primera de ellas es la Big Tech, que son las empresas... Las grandes tecnológicas. Que trabajan con tecnología de la información, trabajan con redes, y ellos son los que están, digamos, la cabeza de este foro. Después está la Big Pharma, que son las grandes empresas que definen lo que es los medicamentos a nivel mundial, las medicinas a nivel mundial, que no te permite tener recetas alternativas, por ejemplo. Muchos dicen, discúlpame, pastor, muchos dicen, ellos diseñan la enfermedad, pero también lo hacen con el propósito de instalar
crean el problema, Exacto. inmediatamente la solución. La Big Sí, Pharma. Un gran negocio, ¿no? Son tan poderosos que ellos ahora mismo le están diciendo a los estados, vos tenés que comprarme mi vacuna para el coronavirus, pero yo no me voy a responsabilizar contigo absolutamente de nada lo que le suceda a la gente que se aplique No esa revelan vacuna. la fórmula ni los efectos Nada. colaterales. Absolutamente. No se hacen responsables. Sí. Si la vacuna mata, ellos Exacto. que pague el Estado, ¿verdad? Así mismo. Y el Estado tiene que ser, digamos, por así decir, su vasallo, que es su representante en cada país, cada Estado. Y ahí es donde las democracias se ven totalmente anuladas, digamos. También está el Big Invest, que son las empresas grandes de inversión como el BlackRock, por ejemplo, que justamente tiene comprado a la gran mayoría de las empresas de comunicaciones, de medios, de Big Pharma, de Big Tech también. Después está la Big Globalist Agenda, que es una corporación conformada por varias fundaciones, entre ellas la Open Society de George Soros, la fundación de Bill y Melinda Gates y otros. Y por último, todo esto cuenta con el apoyo del Vaticano, porque es el Papa quien está en todas las sesiones mundiales del foro de Davos y da su discurso y habla de los beneficios y de las bondades de ese grupo. Como una especie de promotor para las ideas que se proponen a partir de estos Así grandes mismo, congresos. desde sus principios, el Vaticano formó parte de este grupo. Claro, y hasta podría pensarse que es el respaldo espiritual, como que el telón de fondo espiritual que le da la legitimidad La espiritual legitimidad, a así todo este mismo. tema, ¿verdad? Así Entonces es un tema que amerita un análisis más profundo, tal vez en otros programas, pero estamos viendo que sectores poderosos como que se han adueñado del planeta y tienen el concepto de que ellos tienen el poder de decidir por la humanidad como si ellos fueran, digamos, los dueños de la humanidad. Así mismo. Ahora, la pregunta es, eso se está gestando en el exterior y creo que anuncian para mayo el foro de este año. Y allí se decide probablemente el gran reseteo, ¿verdad? Los poderes nacionales, ¿qué están haciendo las naciones ante el avance de esta fuerza no oculta ya que toma decisiones e impone las decisiones, ¿verdad? Y el foro de Davos ha estado trabajando con diferentes organismos como la ONU, por ejemplo, la OEA, la Unión Europea. Y lo que se está gestando, aunque no lo queramos ver, es una desestabilización mundial de de los estados legítimos y de todos los estados nacionalistas. De tal manera que esto termine en un caos, en una anarquía donde ya no haya democracia y tenga que entrar un gran, digamos, jugador a mostrar cuáles son los pasos a seguir en el mundo. Estos participantes, Carloncho y Pastor Charles, se han abrogado estos derechos, se han autovalidado y están promoviendo estas agendas que definitivamente van a arrasar. Vamos a un breve corte y enseguida seguimos con este tema apasionante, el gran reseteo. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Estamos de vuelta y hablando del tema del gran reseteo, hemos visto los big players, según los que nos expuso acá el Pastor Charotti, pero ahora la siguiente pregunta, Carloncho, es ¿a qué nos vamos a atener a partir de esto? Sí. Bueno, en la última reunión del foro de Davos se filtró un video de 1.40 minutos y ese video estuvo recorriendo internet y fueron borrándolo por ahí, pero nuestro querido amigo el doctor César Vidal, gracias a Dios, pudo conseguir una copia y está en su página web, cesarvidal.com, y uno puede ingresar a la página web y puede escribir "no tendrás nada y serás feliz" en el buscador de cesarvidal.com y uno puede acceder a ese video. Y en ese video se habla cuáles son digamos, las predicciones o las metas que según ellos, ¿verdad? Ellos dicen que tienen para el año 2030. Y esto tiene un poco que ver con el objetivo del milenio de la ONU. De la ONU, agenda de la exacto, ONU, la agenda de la ONU, 2030 sí. va muy de la mano. Aunque la ONU no es que apoye en forma directa al foro de Davos, pero
trabajan más o menos hacia el mismo objetivo. En paralelo, Yo creo que probablemente. la ONU es instrumento del Foro de Davos. Como un brazo, ¿verdad, Carlos? Claro, el brazo ejecutor en gran medida. Bueno, en primer lugar está el dicho, digamos, o el eslogan, no tendrás nada y serás feliz. Ese es el primer objetivo. Es lo asustador. Se apropian de tus bienes. Sí. La propiedad de tu casa pasa al poder de ellos. Básicamente, el poder de los estados o la legitimidad que tiene un estado sobre su pueblo, eso va a ser algo totalmente relativo. Así como tu propiedad privada y también tu patria potestad sobre tus hijos. Cosa que actualmente está siendo promovida en otras áreas Así es. en paralelo, Carloncho. Nosotros ya hemos hablado largamente Perfecto. en otros espacios sobre esto. Esto incluye los derechos de los individuos. Así mismo, así mismo. Ellos van a influir de tal manera de que realmente todos vamos a ser un esclavo de un sistema nuevo que se va a formar, que no va a ser una democracia, obviamente, pero vamos a estar tan entretenidos y tan imbuidos en nuestra vida diaria, que ellos nos van a imponer también un estilo diferente de vida, que nosotros no nos vamos a dar cuenta de que estamos en esa esclavitud y salir prácticamente va a ser indeseable. Nadie va a querer salir. ¿Para qué vamos a salir? No es necesario. No es necesario salir, ¿verdad? Acá dice, no tendrás nada, pero serás feliz. Ese Una es cosa, el- una cosa que me llama, compañeros, es, no sé si hace a la cuestión que estamos conversando, pero una de las cosas sobre las que se ha insistido muchísimo es volver a tener fútbol. Volver a tener fútbol. Y por supuesto ahora no es necesario que vayas a la cancha porque tenés en televisión y tenés un horario muy extendido de ese deporte en todo el tiempo. Así es. Quiero llevarte a lo siguiente, pastor. Esto significa que pueda darse la situación de vamos a proveerles toda la diversión que necesitan, pero les vamos a retirar todos los derechos. Así mismo. Bueno, eso ya se está produciendo porque hoy en día solamente 8 grandes empresas manejan todo el negocio del cine. 5 empresas manejan todo el negocio de la música a nivel mundial. Y ellos deciden qué temas musicales van a ser llevados al éxito según el mensaje que tenga. Por ejemplo, Despacito. Despacito fue un éxito que se cantó en Hasta en tailandés se cantó. en todas las esquinas del mundo. Se cantó. Hasta en tailandés, en japonés, en coreano. Porque tenía un mensaje que el público sabe cuál es el mensaje. Despacito, vamos despacito, se calienta el ambiente. Bueno, ese tipo de cosas ya está ocurriendo. Y el control central no nos estamos dando cuenta, pero el dinero va a desaparecer, según leí el último artículo, desaparece el dinero y tus compras van a ser con tarjetas. Entonces, todos van a tener el control de qué compraste, dónde compraste, qué lees, qué película ves. ¿Cuánto compraste? Sí. Tu celular está guiado por GPS y entonces alguien, un cerebro central sabe dónde estás, por dónde estás circulando, ¿verdad? Entonces ya el control, y viene el chip. El chip te van a colocar en algún lugar del cuerpo y va a medir tu temperatura, si estás dormido, qué comiste, si estás creciendo, estás con sobrepeso. Entonces el control ya no es externo, es interno. Así es. Si vos tenés un encuentro con tu esposa, ellos están sabiendo por los latidos del corazón, el control, se pierde la intimidad. Así Ellos son dueños de tu vida y No tendrás nada, pero no vas a tener nada, pero ¿cómo era vas el a tema? ser feliz. ¿eh? Vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Segunda meta. Sí. Según el sitio web del Foro Económico de Davos, Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial. Ese es el propósito. Esa es la meta para el Ese es el 2030. propósito. Y lo están logrando con esta... ¿Cuál sería el trasfondo? ¿Cuál sería el sentido que vos le ves a esto en particular? Es que ninguna democracia tiene que quedar parada en ese entonces. Ninguna democracia. O sea, la idea de que el pueblo de alguna manera influye en el poder, eso va a dejar de existir totalmente. Claro, porque ya va a ser sustituido el Estado-Nación. El Estado-Nación, en virtud del cual es el pueblo el que elige a su gobernante y el Exacto. gobernante mira los intereses del pueblo, ahora eso ya desaparece. Porque el gobernante ya no presta interés a lo que el pueblo le reclama, sino que presta interés a lo que el patrón de afuera. Así es. El gran reseteador es el que dispone, ¿verdad? Hay otros puntos acá que Sí, claro. siguen, ¿sí? El tercero es nadie va a morir esperando un donante de órganos.
Ya nadie. Entonces vos necesitas un nuevo hígado, una impresora 3D va a imprimir el hígado tuyo y con todas las necesidades que vos necesitas, el ADN, qué sé yo, y no vas a morir más por falta de órganos. Esa es la tercera meta. La cuarta meta, comerás mucho menos carne. Sí. Por una cuestión de medio ambiente y de salud, se cree que una vez al mes o algo así vas a comer carne y todo el resto va a ser vegetariano. Nos ponen aprieto, Carloncho, acá. Ya en se el- está hablando de carne ¿Sí? sintética. Ya se está Sí. hablando de que la gran fuente de alimentación en el futuro van a ser los insectos. ¿sí? Entonces, van a ser carne sintética, carnes de insectos. Es decir, hoy en día nosotros, por ejemplo, pisamos cucarachas que veamos en nuestras casas. Pero ya están analizando el valor nutritivo de una cucaracha, no sé, de alguna parte de su cuerpo. Probablemente sí. Tenemos que comenzar a idearnos Sí. ese tipo de cosas. No es no es ser Conspiranoicos, conspiranoicos, sí. ¿no? Vos sabés que muchas de las empresas que procesan alimentos, que producen alimentos rápidos, hay ya una conversación que viene de largo que probablemente ya usen un muy bajo porcentaje de carne en los alimentos cárnicos. Así es. Interesante. Vamos por el punto Número 5. Cinco. Eso nos afecta. Vamos al punto quiero- 5. sí, quiero hacer un breve comentario. La economía paraguaya se sustenta sobre la producción cárnica. Entonces, Probablemente Queda tengamos la duda, fecha queda la de duda ahí. caducidad ahí, Carlos. ¿qué vamos a hacer? Sí. Sí. El quinto punto, según ellos, es 1.000 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático y los estados deben acoger mejor a toda esa gente. Ahí está Eso esta quiere cuestión de decir los que va a venir inmigrantes. digamos, Sí. una corriente migratoria. Impresionante. Va a venir sin al país. precedentes. Si miráramos el mapa a nivel mundial, grandes zonas que todavía tienen mucho espacio para ser ocupado están precisamente en nuestro continente. Quiero decir nomás que el Islam va a usar este mecanismo para expandirse hacia acá. Y Posiblemente. probablemente El insertarse. Islam viene acá y nosotros vamos a islamizarnos. Ya se islamizó Europa, ahora queda Latinoamérica. Así Así que es. son temas que quedan ahí flotando. ¿no? Estos temas que estamos hablando y los que nos trae acá el pastor Charles Charotti, estos puntos que estamos viendo, estamos hablando del gran reseteo. Importante prestar mucha atención, informarse lo más que se pueda y por supuesto nosotros continuamos, pero después de esta pausa. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. En Camino Libre, hoy empezamos este nuevo ciclo y empezamos con un tema trascendente. Y hablamos con alguien que sabe y mucho sobre este tema. Está con nosotros el pastor Charles Charotti, por supuesto con mi compañero Carlos Rodríguez. Estamos queriendo orientarnos de vuelta en este nuevo espacio con el mismo propósito de siempre en Camino Libre. Estamos hablando del gran reseteo y hemos visto estos puntos anteriores que ya nos ha presentado el pastor Charles. Claro, que tiene que ver pero con la pérdida de soberanía. tiene ¿no? que ver con aquello que él dijo al principio. No vas a tener nada, pero vas a seguir siendo feliz. Es así. Entonces el punto 1, según el foro de Davos, es no tendrás nada y serás feliz. Punto 2, Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial. Punto 3, nadie va a morir esperando un donante de órganos. Punto 4, comerás mucho menos carne. Punto 5, 1.000 millones de personas serán desplazadas supuestamente por el cambio climático y los estados deberán ser forzados a recibir y a acoger a esas personas. Punto 6, vamos a multar hasta detener las emisiones de dióxido de carbono. O sea, vamos a decir el adiós a los combustibles fósiles. Vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos. Así Bueno, mismo. allí somos potencia hidroenergética, eso no nos preocupa tanto. Pero nos preocupa el tema de Lo la de la carne. carne, La probablemente carne ahí, sí, ahí pero probablemente hagamos más problemas. no por sí. el lado del consumo solamente, sino por el lado de la producción. Es base de la economía Imagínate paraguaya, que es un componente importantísimo para nosotros dentro de la economía. Totalmente, ¿verdad? Punto 7, iremos a Marte. Buscaremos encontrarnos con vida extraterrestre. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, Hay que buscar vida y defender la vida en la tierra. claro. Sí. Lo que me resulta curiosamente llamativo es que dentro de todo este contexto aparecen cosas como que son ventajosas para nosotros como humanos. Pero ¿verdad? es una pérdida de libertad Supuestamente, enorme. pero
en lo que vos enunciaste como primero, el punto de partida, es ahí donde realmente tenemos problemas, Pastor Charete. Punto 8. Los valores occidentales habrán sido puestos a prueba hasta el punto de ruptura. Valores occidentales. Occidentales. Sí, estamos hablando de valores cristianos. Valores cristianos, valores democráticos, valores como la familia, el concepto de la familia, el concepto de la patria potestad. De la vida. De la vida. defensa de la Sí, vida. concepto de la vida. Así que vamos a ver cosas muy, muy raras, como por ejemplo la unificación de Haití con República Dominicana, por ejemplo. O vamos a ver, por ejemplo, cosas como gente musulmana que nosotros aquí en Paraguay no lo hemos visto mucho, pero en países como Paraguay y Honduras Instalarse. vamos a tener grandes Comunidades, comunidades sí. musulmanas. Bueno, En no este perdamos de vista de que cuando asumió Mario Abdo Benítez, vino ya con una carpeta vinculada con la aceptación de corrientes migratorias musulmanas al Paraguay. Sí, Así mismo. así El mismo. problema es que nosotros cristianos somos tolerantes con creyentes de otras deidades, ¿no? El musulmán le considera un infiel al que no cree en Allah Así es. y con derecho a eliminar físicamente al que no cree en el Dios por ser un infiel, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que nos debe preocupar porque no hemos sido consultados quién decidió esto y una élite perversa, ¿verdad? Así Ahora, es. cuando vos decís que apuntan a destruir y hacer a concretar una ruptura cultural de los de paraguayos Occidente, con sí. relación a nuestros valores, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué hacemos? Aparentemente es una fuerza incontenible la que se nos viene encima. Y completamente a Sí, nivel sí. superior, Nacional. nacional, Así mismo. por completo, sobre lo que poco podamos incidir o influir, Pastor Charete. Así mismo. Y la última parte que la que realmente me preocupa es que van a tener derechos o van a querer apropiarse de nuestros derechos religiosos. O sea, van a querer amalgamar las religiones a nivel mundial y van a querer controlar lo que uno cree y lo que uno vive a nivel religioso en forma diaaria. Bueno, allí volvemos a Bergoglio, que es el que capitanea todo este Sí, proceso ese de creación, movimiento creación de de la unificación. religión mundial, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Que mete en una licuadora principios musulmanes, principios cristianos, cuestiones de Confucio, de Mencio, ¿verdad? Del hinduismo, Ujú. 3 vueltas a la licuadora y saca algo que sea aceptable para el Que resto sea del mundo. a gusto de todos. Claro, entonces ese tipo de cosas vienen. Así mismo. Pero ¿por Y- qué atacan? Pero comienzan a atacar al cristianismo, porque Sí. el cristianismo le da firmeza al creyente. El que se considera hijo de Dios y salvado por el sacrificio de Jesús en la cruz, está firme en sus convicciones. Y ese es un problema que... Pero que también, Carloncho, trae fundamentos Sí. de valores Claro. que están universalizados a partir de esas creencias, Carloncho. Acordate que toda la Europa, una gran parte de América también, fundamentada con los valores que provienen de la fe cristiana. Así es. Entonces, la preparación, como decías tú, Carloncho, es primeramente atrincherarnos en nuestras casas. Esta cuestión del coronavirus me parece muy bueno para que recuperemos la calidad de nuestras relaciones, para que vivamos como nunca el estilo de vida y los principios que hacen a nuestra cultura y a nuestra fe, que transmitamos a nuestros hijos y a nuestros nietos los valores y los principios correctos, porque va a venir el día que le van a decir, no, esos no son los valores, esos no son La familia está bajo ataque. Hoy decís vos, qué importante que el hecho de quedarte en casa, el mensaje de quedarte en casa, lleva a hacernos entender que la familia es el último bastión de protección, es la última trinchera que nos protege. moral. Moral y física también, porque allí encontramos contención, encontramos comprensión, encontramos cuidado, ¿verdad? Así es. Yendo ahora ya, compañeros, a este último minuto que tenemos en esta nuestra primera presentación en televisión. ¿Cuál sería la sustancia de un mensaje que vos podrías dejar instalado hoy con quienes nos acompañan a partir de Camino Libre en TV? Y más que nunca leamos la Biblia, porque la verdad es lo único que nos va a salvar del engaño y de la mentira. Y más que nunca
busquemos a Dios. Porque esto es un plan que está otra vez supeditado a la mano que escribe realmente la historia del mundo, que es la mano y la lapicera de Dios. Él es el que dice los tiempos realmente. Pero es un plan que ya sabemos que está en marcha. En Estados Unidos lo estamos viendo de manera contundente y no podemos perder tiempo, tenemos que aprovechar cada minuto que tengamos en la casa, en la familia. Magnífico. Bueno, Extraordinario. pusimos sobre la mesa un tema tremendo. Normalmente no estamos hablando en nuestras casas, en las oficinas, en el trabajo sobre este punto. Camino Libre hizo posible que el pastor Cherotti nos trajera y volcara aquí sobre nosotros y sobre la pantalla un tema que nos inquieta y nos debe llamar a investigar, como dijiste en un momento dado. Gracias por estar con nosotros en esta nuestra primera presentación de Camino Libre. Gracias por comprometerse con este estilo de comunicación que hemos instalado, con propósito. Gracias, Pastor Charles, por estar con favor, nosotros en un nuestro gusto. programa, compañeros. Gracias. Por salud. Hasta la próxima.